Hola amigos, bienvenidos al canal, yo soy Santiago Costa y hoy les tenemos un episodio muy especial de Medicina Internacional. Hoy tuve la oportunidad de hablar con Jeff Modetz, quien es un médico mexicano que está haciendo actualmente su residencia en medicina en el área de urgencias en el Reino Unido. Con Jeff fuimos a hablar un montón de cosas, desde cómo es el proceso, cuáles son las dificultades, cómo superarlas exactamente, cuáles son los requisitos y muchísimas otras cosas que ustedes podrán encontrar en la descripción. En la descripción tenemos las estampillas de tiempo para que ustedes puedan saltar al área que más les interese. Recuerden que si quieren apoyarnos para que sigamos haciendo este tipo de contenido y si quieren que hagamos de algún país en específico, lo único que tienen que hacer es darnos un like, un comentario diciendo qué país les gustaría que cubriéramos y suscribirse al canal. Eso realmente nos ayuda para seguir subiendo este contenido completamente gratis para ustedes. Y ahora sin más, comencemos. Qué alegría tenerte aquí en el canal. Inglaterra, Reino Unido es algo de lo que muchos nos han pedido, muchos están interesados en irse allá, pero no hay tanta información. Mm. Entonces, me encantaría pues desglosar todo ese proceso contigo en esta horita siguiente. Pero para comenzar, me gustaría que nos contaras un poco de ti. Claro que sí, bueno, primero que nada, antes de empezar ya de lleno, gracias Santiago otra vez por la invitación. De verdad que es un honor para mí pues estar aquí platicando contigo porque sé que al igual que yo y que muchos otros colegas, tu intención es ayudar pues a nuestros pares, ¿no? A nuestros iguales de Latinoamérica, de habla hispana, que pues también tienen intención de conocer otras cosas. Así que gracias. Yo soy Jeff, soy mexicano, estudié en México. Em, y luego me vine acá a Inglaterra, llevo poco más de un año viviendo y trabajando acá. La verdad es que está buenísimo, sigo aprendiendo, sigo conociendo acerca del país, obviamente de medicina, ahí ya sabes que pues es un campo en el que nunca vamos a terminar de aprender, ¿no? De estudiar. Ok. Y pues ya nos vas a contar un poquito, pero en este momento estás haciendo, porque lo primero que la gente siempre se pregunta es, ¿qué residencia estará haciendo? ¿Cómo estará en medicina interna o en pediatría o en más o menos qué estás haciendo ahorita? Ya, pues yo estoy haciendo algo que se llama ACCS, que es una combinación de urgencias, medicina interna y terapia intensiva. Em, es un programa pues relativamente nuevo acá y es como un tronco común para las tres, que el primer año te sirve como para las tres y después ya decides hacia dónde irte. Mi background completamente en México es urgencias. Yo he estado en urgencias pues aproximadamente 5 años, empecé a trabajar acá lo mismo en urgencias. Me gusta, entonces yo creí que por ahí iba todo, ¿no? Creí que también quería hacer la especialidad de urgencias acá, pero hay algunas diferencias que ahorita vamos a abordar. Entonces decidí al final empezar ACCS, que es Acute Critical Care. Ok, perfecto. Entonces es como una Entonces, combinación de esos tres. me gustaría devolverme bien atrás a ese momento en el que tú dijiste, me voy para Inglaterra. ¿Qué hizo? ¿Cuáles son las razones por las que un médico mexicano, colombiano, de cualquier parte que esté viendo este video, diga, Inglaterra puede ser una opción viable"? Y ya pues tú ya habiendo estado un año allá, ¿cuáles son como esos beneficios o cuál es el llamativo? Ya, pues como dices, para cualquier médico latinoamericano, siempre el sueño de Europa es buenísimo, ¿no? Acá, bueno, en México se escucha mucho el sueño americano y muchos de mis amigos quisieron ir a Estados Unidos, algunos de ellos están allá, saludos y la verdad felicidades. Eh, pero siempre cuando pensamos en Europa es pensar, bueno, por lo menos lo que se vive en México es así, wow, ¿no? Es otra cosa, otro mundo, lo mismo pensé yo. Eh, bueno, como acotación, yo soy alemán también, entonces desde muy chiquito estuve visitando por acá y siempre he querido o siempre quise vivir por acá, ¿no? Una de mis curiosidades o mis metas era hacerlo en Alemania, pero la verdad es que el Reino Unido es una mejor opción y ahorita te voy a decir por qué y espero que estés de acuerdo con lo que yo digo y si no, es súper válido y de eso se trata esto, para crear controversia, diferentes puntos de vista y pues a alguien le va a hacer clic lo que tú digas o lo que yo diga, ¿no? Claro. Lo que yo buscaba en Inglaterra era, a mí siempre me ha gustado leer el NGEM, ¿no? Entonces yo decía, en Inglaterra, de ahí salen
las mejores publicaciones para medicina. Entonces es un país muy chiquito, puede ser que haya oportunidad de estar cerca de alguna de esas investigaciones, publicaciones, etcétera. Como que yo decía, de ahí es donde están haciendo la medicina, de ahí es donde están haciendo todos los avances nuevos, no sé, ¿no? O sea, es difícil que tengamos una muy buena publicación que haga ruido a nivel mundial en uno de nuestros países. Ujú. Eso es lo que yo pensaba. Sí. Ah, ok, o sea, ahí nació la motivación, en como en irse directo a esta fuente del conocimiento científico en medicina. Exactamente. Eso y bueno, obviamente las, lo que estamos viviendo política, social y económicamente en Latinoamérica, bueno, eso también, pues obviamente tuvo un gran impacto. Pero hablando del amor por la medicina, por así decirlo, pues yo creo que Inglaterra era uno de los mejores países para hacerlo. Ok, y me gustaría, no sé si de pronto quieres hablar más adelante, pero me gustaría, ya que estamos como en este tema de por qué Inglaterra o por qué México, porque tú que consideraste estos países, Alemania e Inglaterra, ¿cuáles Mm. fueron como esos factores que te hicieron inclinarte más hacia la Inglaterra? Aparte, dejando un poquito de lado este hecho de que allá pues es la cuna de muchas publicaciones científicas. Ya, vale, pues poniendo en estos dos, poniendo en una balanza de estos dos países, uno, súper importante, pues es el idioma, ¿no? O sea, como que todos desde chiquitos estamos expuestos mucho más al inglés, entonces incluso en mi universidad, en la carrera de medicina, leemos artículos en inglés, ¿no? Entonces, como que el inglés médico me es mucho más familiar que el alemán médico, porque a pesar de que yo hablo alemán, hablo un alemán pues común en la calle, que te sirve perfecto, pero el idioma dentro del hospital es otra cosa diferente. Claro. Eso por un lado. Por otro lado, me pareció importantísimo pensar más allá en el futuro, por ejemplo, tu currículum, ¿no? Al momento de presentarte como especialista, siempre es dónde hiciste o qué hiciste, ¿no? Dónde hiciste la especialidad. Y poniendo como ejemplo Alemania, pues solo son como tres grandes países donde se habla alemán, ¿no? Entonces es Alemania, Suiza y Austria. Por otro lado, UK es un país donde hablamos inglés, bueno, se habla inglés acá y eso, cuando tú completas una especialidad aquí, eh, es buenísimo porque puedes ir a muchos otros países, no solo aquí, ¿no? Eh, UK tiene muy buen convenio con Australia, con Nueva Zelanda, Sudáfrica, países árabes, Dubái, incluso Canadá. Entonces hay como muchas más oportunidades de crecer, de viajar, de si quieres quedarte aquí, pues es buenísimo, pero tu especialidad te da backup, como un backup mucho más amplio. Y obviamente, pues geográficamente sigue perteneciendo a la Unión Europea, aunque ya hicieron el Brexit y ya se caen mal todos, pero la calidad europea pues sigue siendo la misma. Ok. ¿Y dirías tú que en términos de calidad de vida, por ejemplo, remuneración económica, la Mm. diferencia es sustancial entre los dos países? Entre Alemania y UK, en realidad no, o sea, al final del día tienes diferencias muy pocas, pero no tan significativas. Al final del año, o sea, es prácticamente lo mismo. Aquí ganas bien, pero pagas muchos impuestos. Ujú. Las rentas son caras, por ejemplo. En Alemania se gana un poquito menos, pero la calidad de vida es muy buena, ¿no? Hay muchos servicios baratos, ¿no? Hay muchas cosas que son gratis incluso, ¿no? Entonces, un poquito en la balanza, al final del año o al final del día, es muy similar. Oh, ok, perfecto. Entonces ya habiendo dicho eso, me gustaría pasar a, nos podría dar de pronto como un brochazo, más o menos de cuáles son los requisitos, cómo es el proceso para pasar de graduado internacional, ya sea de México, de Colombia, donde sea, o sea, ¿qué es lo que uno tiene que hacer para entrar a residencia ya? Ya, mi mero mole. En esto me ha encantado platicar y he tenido chance de compartir un poquito y mi intención es decirle a todos los colegas, ¿no? Que si yo pude, todos vamos a poder. Entonces, a grandes rasgos, necesitamos cumplir varias.
requisitos, como bien lo dices, uno, el más importante yo creo, es el inglés, ¿no? Porque a pesar de que tú creas que tienes un buen nivel de inglés, necesitas demostrarlo y aquí en UK todo es papelito habla, ¿no? Ahí yo tengo una teoría de que los ingleses en realidad no son buenos, entonces necesitan tomar cursos de todo y demostrarlo para que te contraten, ¿no? O sea, aquí te piden un papel que diga, yo me sé amarrar las agujetas y tomé este curso, aunque sea online, sale, va para tu currículum. Como que siento que la medicina en nuestro país es muy empírica, ¿no? Y aunque tú sepas hacer cosas, no necesitas un papel. No sé si me estoy explicando, Sí, pero sí, bueno. sí. Como que ellos siempre están buscando certificar absolutamente todo. Si no está certificado, no existe. Exacto, ¿no? Entonces, por ejemplo, hay un certificado para tomar muestras de sangre. Eso es Uf, algo que pues, nosotros damos por sentado, ¿no? Así, sí. en el internado haces 1000 en un mes, ¿no? Por ejemplo. Cositas de ese estilo. Entonces, el inglés, ¿no? Punto número uno, el idioma, inglés. Hay dos grandes exámenes o dos únicos exámenes que te piden acá. Uno es el IELTS y necesitas aprobarlo con un promedio mínimo de 7.5 y mínimo 7 en cada categoría, que son cuatro, ¿no? Listening, writing, speaking y reading. Ujú. Y el otro es el OET, Occupational English Test, que la verdad es el que yo siempre recomiendo porque es un examen diseñado para médicos, entonces todo el vocabulario es enfocado en medicina. Entonces el speaking es dar una consulta, el reading es leer un artículo médico e interpretarlo, el listening es escuchar a un ponente hablar de temas médicos y el writing es hacer una nota de referencia. Entonces todo es como muy familiar y de hecho cuando estás estudiando y te estás preparando, eso te va a servir para la vida real aquí. Entonces de verdad que yo siempre recomiendo el OET. No tengo ningún convenio con ellos, no me pagan nada, Ok. es ¿Y meramente recomendación. el puntaje mínimo ahí cuál es? Para OET es mínimo B. Entonces, son en cuestión o comparando nivel de dificultad, son muy similares porque los dos equivalen a C1. Ujú. Entonces, por ejemplo, si tienes el CAE o el FIRST es B1, el CAE es B2, entonces es todavía un poquito más. Ok. Y se puede Eh, hacer cualquiera de los dos. sí, No, por cualquiera de ahí los no. dos. Mm, Listo. Entonces, eh, aparte del inglés, ¿ellos qué más piden? Sale. Vas a empezar a pensar en venirte acá una vez que tengas tu título de medicina. Entonces, recibo muchas preguntas de estudiantes o internos o pasantes para decir cuándo es el mejor momento para irme. Bueno, para empezar a hacer todo el proceso necesitas ya tener tu título. ¿Por qué? Porque existe una institución que es americana, que se llama ECFMG, SFEM, ECFMG, Ok, perdón, sí. SF, bueno, eso. Esa es una institución que se encarga de certificar tu título, ya traducido, y decirle al General Medical Council, que es el encargado de todo esto acá, decir, ese título es válido y esta persona sí estudió medicina. Ah, ok. ¿No? Eso tiene costo porque hay que traducir tu título y hay que pagarle al ICFMG y generalmente yo recomiendo que empiecen por ahí porque a veces el proceso dura 3 meses, 4, 5, 6, ¿no? Porque ellos tienen que contactar a tu universidad y es un rollo. A veces tú tienes que hablar a la universidad y decir, oye, ¿el ICFMG ya te contactó? No. Ok, ya sí. ¿No? Ok. Ellos te van a dar un número que se llama EPIC. Ese EPIC number, tú lo vas a meter en tu solicitud para el GMC, para ya tu licencia para trabajar acá. ¿No? Entonces, yo creo que por ahí hay que empezar también. Hay que traducir algunos documentos. Lo que mucho, mucho les importa acá son los antecedentes penales, o más bien antecedentes no penales, y antecedentes laborales. Quiere decir que no tengas ninguna denuncia en tu país, de mala praxis, etcétera. ¿No? Ujú. Otra cosa que te van a pedir, pero ya una vez estando acá, es una lista de vacunación. eh, sobre, pero creo que eso es para muchos países, ¿no? Hepatitis Sí. A, B, C, etcétera. Tuberculosis, pero bueno, eso no es como tal un requisito y no es algo para preocuparse.
Si no tienes cómo demostrarlo, llegas acá, te toman una muestra de sangre. A veces tú tienes que pagarlo y no es barato, pero pues, es algo fácil. Súper importante. Otro punto es pasar un par de exámenes que se llaman PLAB 1 y 2. Es el equivalente al USMLE, pero yo la verdad creo que es un poquito más fácil porque solo son dos. El USMLE pues es el Step 1, 2, 3, ¿no? Y después a tratar de hacer un match. Creo que esa es una gran diferencia entre Estados Unidos y UK y por eso creo que venir a UK es un poquito más fácil de hecho. Para Estados Unidos necesitas pasar el Step 1, 2, 3 y luego ver si haces match con algún hospital o no, no sé bien cómo funciona. Aquí no, aquí cuando pasas estos exámenes tienes 100% de posibilidades de empezar a trabajar al siguiente día y vas a encontrar un trabajo y eventualmente puedes hacer una especialidad. Entonces, el PLAB 1 es un examen teórico, si es de medicina, si es de conocimientos médicos, más o menos la mitad del examen se trata de medicina interna. El otro 50% es pues, un mix de ginecopedia, eh, oftalmo, un poquito urgencias, muchas urgencias también. Son 180 preguntas de opción múltiple y tienes 3 horas para hacerlo. Cuesta más o menos unas 250 libras. O si quieres, al ratito platicamos de costos. Una vez que pasas ese, bueno, hay varias sedes para hacerlo. Lamentablemente, la parte más cerca para hacerlo desde Latinoamérica creo que es Canadá. Después, pues aquí UK, hay muchas sedes en India, hay sedes en Dubái, Sudáfrica, Nigeria, por ejemplo, hay muchas personas viniendo de Nigeria. Una vez que pasas el PLAB 1, sigue el PLAB 2, y ese es un examen práctico. Son 18 módulos donde tienes un escenario práctico y tienes que, pues, prácticamente darle una consulta a un paciente. Hay alguien que te está viendo y ahí lo que te evalúan es otra vez tu inglés, que tú te des a entender y que entiendas lo que te dice el paciente, ¿no? Que puedas hacer un diagnóstico provisional y una propuesta de tratamiento, pero muy importante es la comunicación médico-paciente ahí. Aquí los British, como yo creo que muchos tienen la idea, sí son como muy políticamente correctos, ¿no? Entonces, a los doctores les encanta tratar así con pincitas a los pacientes, así, entonces es, hi, my lovely, how are you? Y así, o sea, que la verdad es que cuesta trabajo acostumbrarte, pero después terminas haciéndolo. Okay. Una vez que pasas estos dos exámenes, pues prácticamente ya estás listo, ¿no? Ya lo demás será cuestión de traducción de documentos y te van a pedir alguna referencia si ya trabajaste antes y si no, tu referencia del internado, que también cuenta como experiencia laboral. Es decir, uno necesita básicamente los exámenes de inglés, algunos de los dos, Ujú. pues traducir un montón de papeles para que el ECFMG uno lo avale y esos dos exámenes. Esos son básicamente los requisitos, ¿correcto? Exactamente, y ya estás del otro lado. Mi pregunta sería, por ejemplo, con el USMLE, que tú medio lo mencionabas, pasa lo siguiente, es que el puntaje que uno saque en esos exámenes, que pues para en este caso sería el PLAB, Ujú. tiene una carga importante en las probabilidades de que uno eventualmente entre a la residencia. ¿Pasa lo mismo aquí? O sea, depende, si uno saca cierto puntaje en el PLAB, ¿uno va a tener X o Y probabilidad de entrar a la residencia? Nada, nada. Lo que pasa acá en Inglaterra es que eh, todas estas certificaciones, validaciones, todo es cualitativo y no cuantitativo. O sea, tu certificado del PLAB va a decir aprobado o no aprobado y ya. O sea, no importa si pasaste, de hecho, apruebas con 60% del examen. O sea, en realidad la dificultad es alta, pero la tasa de aprobación es muy alta, ¿no? Y de hecho hay cursos que te ayudan para pasarlo, hay aplicaciones, hay mucho material. O sea, de verdad que UK tiene muchas ganas de que te vengas acá. Porque así como muchos países de Europa, hay una importante demanda de médicos y de enfermeras y de
Nutriólogos no, fisioterapeutas sí, pero sobre todo médicos y enfermeras, faltan muchos. Y ahí hay varios factores interesantes, pero si quieres lo platicamos después. Ok. Y mi siguiente pregunta sería entonces, pues tengo la impresión con lo que me dices que uno hace esto y ya puede comenzar de una. Mm, ¿Qué tan, o sea, una vez uno ya tiene todos estos requisitos, hay la competencia es alta, digamos, no sé, por ejemplo, en Estados Unidos, si uno quiere ser neurocirujano es muy de para arriba, muy de para arriba, hay mucha competencia, muy poquitos cupos. Si uno tiene como ese tipo de objetivo en mente y uno quiere irse a Inglaterra, ¿va a ser así de competitivo en esas áreas o en general no? En general uno no necesita nada más. Y la pregunta como asociada a eso es, si llega a haber competencia, ¿cómo lo definen? O sea, como el PLA pues ya no tiene punta, pues como el PLA no tiene puntaje cuantitativo, ¿cómo hacen para definir quién entra y quién sale? ya. Sí, obviamente Neuro es competitivo en todo el mundo, literal. También hay como algunas especialidades que son más competidas que otras. Por ejemplo, aquí todas las quirúrgicas, ¿no? Oftalmo, neuro es muy competido. Pero entrar a hacer como el Core Surgical Training no es tan competitivo. Es extraño, ¿no? Aquí para entrar a una especialidad quirúrgica necesitas hacer 2 años de Core Surgical, que son como 2 años de tronco común, y luego ya te derivas. La competencia está al momento de hacer tu entrevista, ¿no? Entonces, vas a ganar puntaje explicando o mostrando cuánto interés tienes en hacer la especialidad que quieres. Pongamos como ejemplo oftalmo, ¿no? Que también es una de las más competidas aquí y me imagino que en muchas partes del mundo. Eh, Aquí cuando acaban de estudiar medicina, tienen 2 años que se llama Foundation Year 1 and 2, que es como un análogo de internado, pero dura 2 años. La cosa es que ellos pueden elegir qué rotaciones quieren, o sea, no es el mismo para todos, ¿no? Entonces, si tú ya sabes desde la carrera que quieres hacer oftalmo, busca, aparte el Foundation Year es un año que te pagan, y porque ya es un empleo, tú ya acabaste tu carrera, ya es un empleo, entonces te pagan. Poco, pero decente, ¿no? Ya te pagan como médico. Entonces, tienes que buscar un empleo, ¿no? En un servicio de oftalmología y eso te da puntaje porque aparte puedes participar en investigación ahí y puedes participar en algo que se llama audits aquí, que son como proyectos de mejora, ¿no? Que es como auditoría, pero no me encanta esa palabra para traducir. Eh, entonces, mientras más interés o mientras más tiempo en tu especialidad tengas, eso va a demostrar, va a ser la línea competitiva al momento de las entrevistas. En la entrevista es como tú vas a entrar a la especialidad, ¿no? Entonces dices, yo acabé mi carrera de medicina, tuve 6 meses de oftalmo, hice 2 artículos de investigación, hice 4 auditorías y ya leí este examen, perdón, este libro y ya presenté este examen. Ok. Ok, es decir, uno a punta de hoja de vida entra a la residencia, uno ya tiene todo el resto de cosas, todos los requisitos. Mm. Ok, perfecto. Eso es algo que me ha llamado la atención de los médicos aquí. La verdad es que no sé si es bueno o malo. Al principio tenía mis dudas, porque como te dije antes, yo he estado trabajando en urgencias por un rato acá y me llama la atención que algunos de mis colegas nunca en la vida habían atendido un parto, ¿no? Pero eran muy buenos leyendo un electro, por ejemplo, ¿no? Y eso se define por las rotaciones que tuvieron, que eligieron ellos. Claro, se Em, especializaban desde temprano, entonces exacto. ya, ok, tenían su perfil. Entonces, al momento de aplicar para una especialidad, sí son bastante competitivos porque ya llevan 1 o 2 años de especialidad en su área, pero por otro lado son, o sea, cero información de otras especialidades, ¿no? Que no son de su interés. Entonces,
desde el punto de vista médico general, ¿no? Creo que hay déficit, pero desde el punto de vista de especialidad, creo que empiezan a desarrollar eso desde muy temprano. Ok, bueno, y eso creo que puede ser un punto del que agarrarse para aquellos internacionales que quieren también seguir ese camino, porque muchas universidades tienen electivas, tienen proyectos, entonces creo que para el que esté escuchando este video y quiera perfilarse a Inglaterra, consejos claves es comenzar a construir esa hoja de vida desde temprano, publicaciones en el área, electivas en el área, intentar trabajar en el área, ese tipo de cosas. Mi siguiente pregunta creo que vendría siendo... Uno, no sé si tienes más consejos como para alguien que, digamos, está en tercer semestre y diga, ay, me gustaría algún día Inglaterra, como qué puede ir haciendo. Y lo otro, como cuáles son las dificultades en tu camino que experimentaste más difíciles de superar. Mm. Bueno, ahí tengo algo que decir. La verdad es que antes había oportunidad de venir a hacer como una rotación de 2 semanas, un mes, y eso era súper, súper recomendable para la gente que está estudiando todavía. Lamentablemente ahorita por los tiempos y corona y todas estas restricciones no está pasando. Pero mi recomendación sería empezar a leer pues textos, literatura en inglés, ¿no? Por ejemplo, el Oxford Book es un libro chiquito, muy bueno, muy, muy así, straightforward, muy al punto, ¿no? Estar familiarizado un poco más con el idioma o con el argot médico y de verdad que funciona empezar a ver Doctor House, Grey's Anatomy, todas esas en inglés y poco a poco, pues a lo mejor empezar a poner subtítulos en inglés o quitarle los subtítulos, etcétera, ¿no? Hay gente acá que es como voluntaria para tener entrevistas, entonces el hecho de escuchar otros acentos también ayuda. Y lo que me hubiera a mí encantado saber o tener antes de venir acá es alguien que me entendiera y me explicara en mi idioma cómo funcionan las cosas, ¿no? Como te platiqué hace ratito, un día yo iba manejando en la carretera y de repente dije, me voy a ir a Inglaterra o me voy a ir a Europa, ¿no? Y entonces mandé un correo, me contestaron y al siguiente día tuve mi primera entrevista en inglés. Y la verdad es que uf, te empiezan a decir un montón de cosas que pues hay más o menos, aunque hables inglés, escuchar a alguien de acá es un poquito diferente y difícil, ¿no? Claro. Todo fue como muy rápido, a pesar de que el proceso fue lento, eh, fue sencillo, no sé si me estoy contradiciendo, o sea, me tardé más o menos un año desde mi primer correo hasta el día 1 en el hospital, en llegar aquí, pero eso fue porque estuve tropezando. Por ejemplo, yo completé el OET, después me enteré que necesitaba el EPIC, entonces fueron 4 meses para esperar ese número y entonces después ya venía para acá y me dijeron, las traducciones que tienes no son legales, tienes que repetirlo. Como esas cositas. La verdad es que es buenísimo tener a alguien que ya está del otro lado, que te puede explicar en tu idioma y que ya pasó por ese camino, ¿no? Claro. Información hay en todos lados y la verdad es que las páginas inglesas tratan de ser muy claras y hasta tienen videos informativos, em, pero de todas maneras no es lo mismo decir, oye, a ver, por ejemplo, ya me platicaste del PLAB 2, ¿no? Pero ahora quiero saber en dónde se hace, cuánto tiempo tarda, qué cursos necesito, qué puedo leer, cuánto cuesta, ¿no? Si, por ejemplo, solo se hace en Inglaterra, entonces dónde me voy a quedar a dormir, cuánto cuesta un boleto, cuánto cuesta la estancia acá. Todos esos pequeños detalles de verdad que hacen la diferencia. Entonces, Claro. para alguien que planea venirse para acá y si están en los primeros semestres de medicina, yo sugeriría empezar a estudiar inglés o tener un muy buen idioma. No hagan todavía el IELTS o el OET porque tiene solo 2 años, Mm. un periodo de 2 años, y si se caduca, pues tienes que volver a hacerlo. Entonces creo que ahí puede ser una pérdida de dinero porque tampoco son baratos.
El IELTS es un poco más barato, pero el vocabulario no es médico, entonces te pueden preguntar de las ventas de Coca-Cola de 2008. Ok, Literal. ok, ok. Mi última pregunta ya relacionada a como el currículum, por decirlo así, de Inglaterra, es esto de del core training, que yo he escuchado más o menos, como que, por ejemplo, si uno quiere ser quirúrgico, lo que tú decías, uno primero tiene que tener como un entrenamiento general en todo lo quirúrgico y después uno sí entra como tal a la residencia. Pues explicar más o menos cómo es eso y, por ejemplo, si es igual por el lado clínico. Ujú. Ok, por ejemplo, hay especialidades médicas y quirúrgicas. Para las especialidades médicas necesitas hacer el Medical Core Training, ¿no? Que ahora ya va a cambiar de nombre. Es Internal Medicine Training, creo, pero es básicamente lo mismo. Son 2 años y después puedes empezar a hacer medicina interna, por ejemplo, ¿no? Y Neuro, por después, ejemplo, o sea, si alguien quiere hacer neurología, ¿también se mete por ahí? sí, también es neuroclínica, ¿no? Y para las quirúrgicas es el Surgical Core Training y igual son 2 años y luego te derivas a ENT, por ejemplo, bueno, otorrino, ¿no? O luego te derivas a oftalmo. Hay algunas que son directas como gineco. Gineco no tiene que hacer Surgical Core, pero son 6 años, ¿no? Por ejemplo, anestesio acá son 6 años también. Urgencia son 6 años. Eh, la, La superventaja es que no tienes el esquema de guardias ABC o los horarios de acá, la verdad es que son mucho más light, ¿no? Trabajas más o menos entre 40 y 50 horas a la semana y te pagan decente en lo que haces tu especialidad. Entonces no estás recibiendo una beca, no estás 48 horas seguidas en el hospital, hay descanso y respetan tu descanso, de hecho hay así bien establecido, así tienes media hora de break por cada 8 horas trabajadas, por ejemplo, ¿no? Si tu turno es de 12 horas, tienes 1 hora de break y lo respetan y nadie te puede molestar en tu hora. Eso es lo que te quería preguntar. ¿Cómo es un día normal? O sea, digamos un lunes, el lunes pasado, ¿cómo es? El lunes de un R1, un R2 allá. Em, digamos que ahorita estoy en medicina interna y tengo un piso de COVID para mí, ¿no? Entonces, entro a las 8:30, hay que llegar muy puntual, eso sí. A las 8:30, bueno, llegas 8:20. Te cambias, tienes una pijama quirúrgica del hospital limpia, nueva, lista para ti, ¿no? No usas una bata, nadie usa bata ahí, nadie usa pijamas quirúrgicas propias, todas son del hospital, llegas, la usas y ya estás listo para el pase de visita a las 8:30. Entonces ahí, pues, eh, la gente que estuvo en la noche, pues, no sé, una entrega de guardia normal, ¿no? Paciente por paciente, cuáles son los pendientes, etcétera, quién se puede ir, quién no. Acabas tu, tu entrega de guardia, no sé, 9:30, y pues a darle, a ver pacientes. Eh, de ahí a mediodía más o menos vas y tienes un lunch, media hora, regresas y sigues viendo pacientes. A veces a las 3 de la tarde hay como otra entrega de guardia, a veces no. Depende mucho del jefe de servicio o consultant. Si terminas a las 5 con todos tus pacientes, todos tus pendientes, te puedes ir. Hay alguien más que se encarga de la guardia de la noche, pero no, o sea, generalmente es como uno por cada 2 áreas. O sea, la verdad es que es súper light. Ok, ok. Entonces, al parecer, tiene buen estilo de vida, buena remuneración, como que todo pinta muy bien. ¿Hay alguna cosa que no te haya gustado? ¿Hay alguna cosa en donde tú digas, ojalá esto no fuera así? Sí, eh, siempre quieres más, ¿no? Estás en un lugar y dices, oh, puta, me gustaría estar allá, ¿no? O no sé, siempre queremos más. Mi goal era llegar aquí y empezar a trabajar. Ahora que trabajo, digo, no me alcanza. La calidad de vida acá es buena, pero es muy cara. O sea, lo que tú percibes como médico, si lo conviertes a tu moneda nacional, es mucho dinero, pero
para vivir acá puede ser que no sea tanto, ¿no? Entonces, a veces necesitas trabajar horas extra. Lo bueno es que se pagan, ¿no? Si tú haces una guardia, te pagan extra. Por ejemplo, un turno más o menos se paga en 200 libras, aprox, ¿no? Que es Ok. bastante. Y tu sueldo, lo bueno es que cada año va subiendo un poquito más. No es un formato, no es una línea recta la especialidad. Puedes tomar pausas de un año, ponerte a trabajar como especialista de tu nivel ese año y al siguiente regresar y seguir con la especialidad. Wow, no tenía ni idea de eso. Mm. O sea, por ejemplo, acá hay un médico residente. Cuando tú ya pasaste el ST3 o el R3, ¿no? ST es for Special Training, Specialty Training. Una vez que pasaste el R3, puedes tomar una pausa y decir, este año me voy a poner a trabajar en X hospital como R3, haces dinero y al siguiente año regresas y sigues con tu especialidad al R4. O sea, alguien perfectamente puede irse de viaje un año, vuelve y sigue su especialidad normal. Ujú. Está muy chévere eso. Pues Jeff, ¿hay alguna otra cosa que te gustaría decir? Antes de eso, sé que tú tienes como, tú estás ofreciendo tus servicios de consultoría, de asesoría. ¿Podrías contarnos un poquito de eso, más o menos ustedes qué es lo que ofrecen? Sí, gracias por tomarlo en cuenta. Tengo unos amigos en Suiza y en Alemania que desde hace más de 2 años estamos ayudando a gente. Empezamos con un grupo chiquito de WhatsApp. De repente ya tenemos por ahí un par de videos en YouTube y no sé, algo de redes sociales. Hay gente que nos escribe, con mucho gusto les respondemos, pero de unos meses para acá nos dimos cuenta que estábamos dedicando mucha energía y mucho tiempo a esto y mi amiga en Suiza decidió crear una empresa. Entonces ahora somos una empresa de consultoría y de verdad que nuestro mayor interés es ayudarlos y guiarlos. Ya tenemos un par de colegas que están en Suiza, tenemos un par de colegas que están queriendo venir acá, ya están a un paso de venirse. Y de verdad que no es por ser yo, pero, pero que alguien te diga cómo, por dónde, hace súper diferente y más liviano todo este viaje. Incluso podemos eh, simular entrevistas de trabajo, qué te vas a poner, qué no decir, cómo es una entrevista, ¿no? ¿Qué te van a preguntar? Porque generalmente es el mismo esquema, ¿no? Puedo conseguir algunos amigos míos ingleses para que escuches más o menos el acento, porque puta, estar acá es un mix de todo, ¿no? Hay gente de Nigeria, hay gente de la India, hay gente de Escocia, hay gente de Posh London o de la parte fresa de London, que todo el mundo habla diferente, ¿no? Entonces, estar familiarizado con todo eso y que haya alguien que te explique en tu idioma y que te llegue de la mano, hace la diferencia. Entonces, nos Claro, puede no, gustar. buenísimo. ¿Y cómo los pueden encontrar? La empresa se llama Med Proyecto Europa, entonces así en YouTube nos pueden mandar un correo a medproyecto.eu@gmail.com o en Instagram, ¿no? Mi Instagram es drjeffmalletz, drjeffmalletz, o el Instagram de Med Proyecto Europa, que también está así. Ok, perfecto. Igual vamos a dejar en la descripción todos esos links para que puedan ir directamente allá. Jeff, de nuevo decirte mil y mil gracias. Me quedó todo extremadamente claro y pues sé que los que estén interesados en Inglaterra ya pueden ir directamente a la fuente del experto y solucionar todas sus dudas. ¿Alguna otra cosa que quieres decir? Nada, pues gracias a ti por tu espacio, por tu tiempo. Nada, pues con todo gusto, aquí estamos para servirte a ti, a tus amigos, conocidos, colegas, a todo el mundo.